Bien, comentábamos en la clase anterior sobre los tribunales internacionales, ¿sí? Y cómo se crean los tribunales internacionales, ya sea por necesidades específicas, prácticas, hechos y sucesos o por intereses comunes. Y decíamos que, por ejemplo, los tribunales que se crean por necesidades fácticas, por hechos o sucesos, encuadran muy bien ahí los tribunales de guerra, como el Tribunal de Nuremberg o la Yugoslavia, ¿no? Que fueron creados con motivo de juzgar hechos específicos, ¿sí? Y también por intereses comunes, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que existe un interés común de las partes contratantes en que los estados se encuentren sometidos a un tribunal internacional que garantice el respeto a los derechos humanos en América. Y desde luego los ámbitos de influencia, los mundiales y los regionales. Mundiales como la Corte Internacional de Justicia, que trata de abarcar todo el globo, y los regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que solamente tiene ámbito de influencia en América. Y seguiríamos, bueno, también lo vimos que aun cuando existen diversos sistemas jurídicos, eh, y diversos sistemas procesales, básicamente, cuando analizamos los procesos ante las cortes internacionales, estos tienen principios procesales equivalentes que son válidos, que son conocidos, que son estudiados en todos los sistemas procesales, no importando el sistema jurídico del cual provenga, que básicamente todos los procesos contenciosos tienen una naturaleza dialéctica, ¿sí? Donde hay una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿sí? Donde se demanda, contestación, pruebas y una resolución, ¿sí? Y que precisamente están pensados para que cualquier jurista que se haya formado en cualquier sistema jurídico pudiera entender y comprender estos sistemas procesales. Bien, ¿cuántos tribunales existen? Pues son varios, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya. ¿Dónde está La Haya? Así es, en los Países Bajos. La Corte Penal Internacional, que también está en La Haya. Y la Corte Permanente de Arbitraje, también en La Haya. ¿Sí? Tienen su sede en el Palacio de la Justicia, en La Haya, Países Bajos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, que está en Estrasburgo. ¿Dónde está Estrasburgo? ¿No? Francia. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo, país. ¿Sí? Tenemos también dentro del sistema de justicia internacional la Cámara de Comercio Internacional de París, en donde se llevan arbitrajes internacionales, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que está en Hamburgo, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que está en Arusha, Tanzania, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José, Costa Rica. Tenemos una diversidad de tribunales internacionales que, como vemos, hay unos son de ámbito mundial y otros son de ámbito regional, pero que básicamente todos tienden a contribuir a este sistema de justicia internacional. ¿Sí? Bien. El siguiente tema de nuestro programa sería la soberanía nacional y la jurisdicción internacional. Son dos conceptos muy interesantes que vamos a tratar de dilucidar en estas próximas clases. ¿Sí? La soberanía nacional. ¿Qué es la soberanía nacional? Dice, en una dimensión, su cara interior,
La soberanía consiste en el derecho de autodeterminarse, la facultad para reglamentar todo lo referente a su territorio, población y demás aspectos de la vida social. En la otra dimensión, su cara exterior, la soberanía consiste en la independencia de cualquier otro orden estatal, solo limitada por el derecho internacional. Siempre cuando hablamos de soberanía nacional, ¿sí?, tenemos en cuenta o debemos de tener en cuenta esos dos aspectos, tanto hacia el interno como hacia el externo, ¿sí? La soberanía nacional es un factor importante a tomarse en cuenta en lo que es la jurisdicción internacional. Sin la soberanía nacional no tendría cabida una jurisdicción internacional. Conocemos y sabemos, ¿en qué semestres están aquí? Noveno. Entonces ya vieron teoría general del Estado. Entonces ya más o menos comprenden cómo funciona el Estado, ¿verdad? Más o menos. Sí. No se preocupen, uno nunca acaba de entender cómo funciona el Estado. ¿Sí? Y menos los presidentes de la República. Bien. Hacia el interior, el Estado ejerce una soberanía de supraordenación, donde el Estado está en un nivel superior hacia las demás partes integrantes de ese Estado. ¿Sí? ¿Cómo se integraba el Estado, decíamos? ¿Cómo se constituye el Estado? A ver, allá está atrás. Y gobierno, ¿sí? El gobierno como administrador del Estado, porque ni el Estado es el gobierno, ni el gobierno es el Estado. El gobierno es el administrador del Estado. El Estado es una entidad jurídica, es una ficción jurídica inventada por los seres humanos, ¿sí?, para justificar precisamente una organización por encima de los particulares, que pudiera tener esa capacidad de estar, de ordenar y de hacer cumplir el orden jurídico. Entonces, hacia el interior, esta soberanía nacional implica una supraordenación, donde mediante su administrador, que es el gobierno, ¿sí?, va a tratar de cumplir la finalidad del Estado. ¿Cuál es la finalidad del Estado hacia el interior? ¿Mantener el orden público? Sí, es uno de ellos. ¿Qué más? Administrar. Básicamente comenzamos con administrar todo lo referente al Estado, bienes y derechos, ¿sí? Y segundo, comenzamos con mantener el orden público, es decir, mantener, digamos, la cohesión y la viabilidad de una sociedad. Por eso el Estado se supone que tiene esa capacidad de, como está por encima de los particulares, hacer cumplir las leyes que el mismo Estado emite, porque supone que esas leyes y esas normas van a ayudar a una sana convivencia en paz entre sus integrantes, entre los integrantes de la sociedad, y administrar los bienes como es el territorio y los demás bienes del Estado. Entonces, administrar y mantener un orden público, ¿sí? Y no hay nada por encima del Estado y su administrador, el gobierno, que le diga cómo hacerlo, ¿sí? Por eso tiene el Estado el monopolio de muchísimas cosas.
como por ejemplo el monopolio de la violencia. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Puede ejercer la violencia para hacer cumplir sus determinaciones, para hacer cumplir la ley. ¿Sí? Se escucha feo, ¿verdad? O sea, tiene el monopolio. Le cambian por el uso de la fuerza pública. No, es violencia. ¿Sí? Puede ser violento. Y cuando se hace con base en mandatos de autoridad, no constituye un delito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una autoridad representando al Estado que dice, ve y pártele la madre a los manifestantes. ¿Sí? Y entonces ellos no cometen un delito. Sin embargo, si los particulares ejercen violencia para lograr lo que ellos quieren, sí están cometiendo un delito, porque el monopolio lo tiene el Estado. Tenemos, por ejemplo, este es uno de los monopolios más visibles que más resiente la población, el uso de la violencia. ¿Sí? Que cuando se requiere ser violento no le atora también, son sacatones, ¿verdad? Nomás no le atoran a los cárteles, pero bueno, ahí no creo que haya sido falta de violencia, simplemente yo creo que, como dirían, están puestos, están coludidos en muchas ocasiones. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema en otra ocasión. Y otro, por ejemplo, de los temas que tiene el monopolio es la economía. Dirige la economía del país, los dictados económicos. Y ningún Estado exterior, digamos a México, le puede decir a México formalmente, no le puede decir cómo administrar y mantener el orden público, ni cómo manejar su economía. ¿Sí? Porque hacia el interior no hay nada más poderoso que el Estado. ¿Sí? Creo que esa parte queda comprendida. Hacia el exterior. Dice, y en la otra dimensión, en su cara exterior, la soberanía consiste en la independencia de cualquier otro orden estatal, solo limitada por el derecho internacional. Y aquí es donde ya cambia la moneda. A nivel internacional, sí, es independiente, soberano también, ¿sí? Pero aquí nada más que las relaciones que se llevan hacia el exterior de las fronteras tienen unas contrapartes que también se llaman estados y que se supone están en igualdad de condición jurídica. ¿Sí? Y es aquí, precisamente, en esa soberanía hacia el exterior, que se genera lo que es la jurisdicción internacional o que toma parte de la base para generar la jurisdicción internacional. Con base en esa soberanía que ya, digamos, se ve restringida por las soberanías de otros estados, hay un choque de soberanías. ¿Qué es lo que queda aquí para llegar a acuerdos? La voluntad de los estados. Ya ningún estado, de manera, otra vez formal, de manera pacífica, puede imponerse a la voluntad de otro. Sabemos que sí se puede, y los hemos visto. Además, estamos viviendo ahorita una tensión, bueno, no la estamos viviendo porque no estamos allá, pero estamos al pendiente de una tensión muy fuerte precisamente por la cuestión de Ucrania. ¿Sí? Todo por ese pedacito de territorio que se llama Crimea. ¿Sí? Que desde hace siglos ha sido un pleitazo ver quién se queda con Crimea. ¿Sí? Donde Rusia quiere imponer ciertas condiciones a Ucrania, entre ellas que no pertenezca a la OTAN, Ucrania. Por ahí el embajador
de Ucrania en Estados Unidos, no, en Inglaterra dijo que si el hecho de que Ucrania ya no buscara pertenecer a la OTAN salvaba la guerra, estaban dispuestos a hacerlo. ¿Sí? Y ahí es imponer la voluntad del otro. ¿Qué pasa? Porque aquí, bueno, aquí se están llevando a cabo negociaciones precisamente para evitar la escalada de la guerra, pero ¿qué pasa si un Estado no cede al otro? Si Ucrania no cede a lo que pide Rusia, pues lo más seguro es que se venga una invasión militar. Y esas son de las formas en cómo un Estado puede imponerse al otro. ¿Con base en qué? En la fuerza militar. Pero dejando de lado a eso, en una relación normal, sana, entre dos estados, un estado no puede imponerse a otro. Puede llegar a acuerdos, puede negociar, hacer negociaciones y llegar a acuerdos que deriven en tratados internacionales, pero no puede imponerse, ¿sí?, un estado a otro de manera normal o formal, ¿sí? Como muy por el contrario, hacia el interior del Estado sí puede oponerse a sus gobernados, puede imponerse sobre sus gobernados, ¿sí? Ah, ¿no quieres obedecer? Pues te voy a mandar a la policía. ¿No quieres desalojar la vía del tren con los normalistas de Michoacán? Pues te mando a la policía, ¿sí? Una diligencia de desahucio en materia civil. Ah, ¿no te quieres salir, policía, con cargadores? Vámonos, papá. La fuerza del Estado, el monopolio de la violencia, ¿sí? Hacia el exterior estamos en un plano de igualdad. Y que dice aquí, limitada por el derecho internacional. Entonces aquí es el derecho internacional el que nos va a dar las pautas para, para esas relaciones, ¿sí? Dice la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2: para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, la organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, ¿sí? Aun y cuando económica y militarmente seas un estado pequeño, se supone que debe estar en un plano de absoluta igualdad jurídica, ¿sí?, con los grandes, digamos, China, Rusia, Estados Unidos. Aún así seas Jamaica, seas Haití, pobrecito Haití, ¿sí?, jurídicamente estaría en un mismo plano. Los dos son estados soberanos, ¿sí? Igualdad soberana de sus miembros. Bien, una vez que hemos entendido esto, bueno, me regreso nomás para cerrar lo de la soberanía nacional. Una vez que hemos entendido qué es la igualdad soberana, es esta igualdad la que nos va a brindar ciertos aspectos sobre la jurisdicción internacional. Uno, ¿sí?, que es el acuerdo internacional, el acuerdo entre estados, ¿sí? La manifestación de voluntad de un estado de aceptar la jurisdicción de una corte. A nivel internacional, no se puede imponer un estado a otro. Todo que tiene que generarse mediante acuerdos o mediante expresiones de voluntad por los representantes legítimos de un estado de aceptar o no tal o cual circunstancia. En este caso puede ser la jurisdicción internacional, ¿sí? ¿Con base en qué? Con base en la soberanía internacional. También el Estado es soberano para admitir, para aceptar obligaciones, como en este caso, procesales de una jurisdicción internacional. ¿Sí? Bien. Y entramos al terreno de la jurisdicción internacional. Primer tema, inmunidad de jurisdicción. Dice, la igualdad soberana de los estados sirve también como fundamento para la plena liberación de un estado de la jurisdicción de otros estados. Par imparem non habet imperium. Es un silogismo, ¿sí?, que entre pares no puede haber superiores. ¿Esto qué quiere decir?
que un Estado no puede ser juzgado por los tribunales de otro Estado. Esa soberanía internacional implica esa inmunidad. ¿Sí? Adelante. Un Estado no puede juzgar en sus tribunales a otro Estado. Puede juzgar a las personas de nacionalidad extranjera, aún habitando en otro Estado, si lo puede hacer. Puede llevar a cabo procedimientos un Estado en sus tribunales que afecten a las personas de otros Estados, pero no puede juzgar a un Estado. Un Estado no puede juzgar a otro Estado. Claro, a Estados Unidos le vale chetos eso, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de la ley Helms-Burton? ¿No? Bueno, esta ley Helms-Burton es una ley, creo que todavía sigue vigente, en donde toda aquella persona, empresa o corporación que hiciera negocios con la isla de Cuba, ¿sí? Iba a ser sujeto de investigación y de congelamiento de cuentas y de dineros en Estados Unidos. Y siempre se vio como una intromisión precisamente a la soberanía tanto de Cuba como a la soberanía de las demás empresas de querer invertir en Cuba. ¿Sí? O sea, ¿tú por qué te metes acá? ¿Sí? México sacó una ley tratando de contrarrestar precisamente esa ley, pero luego ese es tema de otro, es harina de otro costal. Pero aquí lo importante es que precisamente un Estado no puede juzgar a otro. ¿Sí? Por ejemplo, la demanda que presentó México contra la Asociación del Rifle, contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, que la presentó ahora Marcelo Ebrard. México, si hubiera presentado la demanda aquí, Marcelo Ebrard, en un tribunal mexicano, los demandados que están en Estados Unidos hubieran inmediatamente dicho, no eres competente. ¿Por qué? Porque México no puede juzgar todo un sistema de vida que se da en Estados Unidos, como la venta de armas. ¿Qué fue lo que optó mejor México? ¿Sabes qué? Me rebajo a una persona moral, a una persona moral, y voy y demando como cualquier otro hijo de vecino en un tribunal de Estados Unidos a los fabricantes de armas. ¿Sí? Porque entonces Estados Unidos sí puede juzgar a ese sistema de la fabricación de armas. Pero todo esto parte de que un Estado no puede juzgar a otro Estado. Hay una inmunidad de jurisdicción. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Vamos dejándolo hasta aquí por hoy y nos vemos mañana.